Hola a todos. Hoy vamos a entender algo que en realidad siento que no nos explican bien, ni en el colegio, ni los papás, ni nuestros amigos, ni Doctor Google. Entonces vamos a explicarlo con un poquito más de aplicación práctica en la vida diaria. Entonces lo que queremos hablar hoy es de la menstruación. Y entonces acá los hombres van a decir, ay no, pues yo no quiero hablar de eso. No, es que esto también es con los chicos. Porque al final de todos estos videos vamos a estar hablando de los métodos anticonceptivos. Y los métodos anticonceptivos nos conciernen tanto a hombres como a mujeres. Porque la energía sexual, que es la que nosotros compartimos, es de hombres y mujeres, no es solamente de la mujer. Vamos a empezar entendiendo qué es la menstruación. Uno, ¿por qué sangra? O bueno, las mujeres, ¿por qué sangramos? La razón es muy sencilla. Esa sangre que ustedes están viendo ahí, que sale y que debe salir todos los meses, sí, si llevas más de 35 días y no te ha llegado, tienes un problema con tu menstruación. Si te llega cada 2 meses, tienes un problema con tu menstruación. Si tienes sangrados intermenstruales, o sea, entre los ciclos, tienes un problema con tu menstruación. Entonces, en este momento vamos a entender solamente qué es lo normal, porque para uno poder entender qué es anormal o cómo hay métodos que se ha inventado los científicos, porque no son las científicas, sino los científicos, para evitar quedar embarazadas, necesitamos entender qué es lo normal. Entonces, una mujer nace con su cantidad de óvulos contados. Nacemos con una cantidad determinada de huevos. Los óvulos son los huevos. Y esos huevitos vienen distribuidos en cada ovario. Los ovarios están ubicados al ladito de las trompas de falopio, cuelgan en ambos lados y en el desarrollo embriológico todos los seres humanos, primero somos mujeres, después es que los hombres se diferencian de las mujeres, y adivinen esas bolitas de las que estamos hablando que son los ovarios, ¿cuál es el análogo en los hombres? Los testículos, las gónadas que están en el escroto en el hombre. Entonces lo que termina pasando es que a todos se nos desarrolla adentro del cuerpito estas gónadas, que así es como les llamamos. En las mujeres las gónadas son los ovarios y las gónadas en los hombres son los testículos. Entonces esas gónadas en el hombre lo que hacen después es descender y quedan en una bolsita protegida, perfectamente diseñada para protegerse de temperaturas, cambios en el ambiente, cambios en la humedad, en la ropa. Entonces por eso es que están en esa bolsita. Pero entonces en esos ovarios de la mujer están contenidos todos esos huevos que son los óvulos. Están las trompas de falopio, los ovarios y está el útero. El útero tiene varias partes, pero en este momento solamente les voy a hablar del útero como tal y no del cuello del útero, porque van a salir varias preguntas con respecto a eso. Entonces, como venimos con la cantidad de huevos contados, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer empieza a menstruar más o menos a los 12, 13 o 14 años? Que por la cantidad de hormonas femeninas que nosotras empezamos a liberar, que son los estrógenos y la progesterona, toda esta activación de hormonas, que las hormonas están muy de moda cada vez que nos dicen que tenemos problemas metabólicos, endocrinos, que no menstruamos, la tiroides, por el influjo de estas hormonas se produce la activación de estos huevos, y estos huevos empiezan a estimularse y empiezan a salir hacia el útero, que es donde debe haber una implantación si llega la mujer a ser fecundada por un espermatozoide. Entonces, ¿qué hace cada ovario? Permite que uno solo de sus óvulos
se desarrolle, se estimule y ovule. Entonces, esa ovulación es que cada óvulo dentro de un folículo, y aquí ya van a empezar a entender qué es eso del ovario poliquístico, dentro de un folículo o un quiste, él se desarrolla y se nutre. Cuando se llega a la mitad del ciclo, ese folículo que contiene adentro un óvulo se rompe, y cuando se rompe, él viaja por la trompa de Falopio, llega al útero, y en el útero, adivinen qué hay. Hay un campo fértil para implantarse. Entonces, ese óvulo es la semilla que está esperando otra semilla para implantarse en el útero. Entonces, ahí estamos entendiendo qué es lo que se va a implantar en ese campo. Ahora vamos a pensar solamente en el campo. El campo es la cavidad uterina. Esa cavidad uterina, por esa estimulación de hormonas, durante esos primeros 15 días del mes o 14 días del ciclo, está siendo estimulada para crecer. ¿Qué es lo que crece adentro del útero? Bueno, todos los órganos tienen 4 capas. La primera capa de los órganos huecos siempre es un tejido glandular, y el útero no es la excepción. Entonces, el útero en su superficie interna tiene glándulas, y esas glándulas, ¿por quién se estimulan? Por las hormonas. ¿Y de qué se llenan? Se llenan de sangre. Entonces, toda esa capa interna de glándulas, que las glándulas son una acumulación de células que tienen la capacidad de secretar o de sacar sustancias a la parte interna de donde están, porque acuérdense que el útero es un cáliz, el cáliz de tu sangre, el cáliz es el útero de la mujer. Tienen la capacidad de sacar sustancias afuera de sus células. Entonces, el útero, recubierto por una cantidad de glándulas, estimulado por unas hormonas que van a hacer que esas glándulas se llenen de sangre. Entonces, si ustedes se van imaginando, quiere decir que nosotros, desde que nos empieza el ciclo y ese huevito se empieza a estimular en ese folículo hasta que sale y viaja por la trompa y llega hasta el útero, mientras eso va pasando para él, al mismo tiempo lo que le va pasando al útero en su endometrio, que es como se llama esta parte glandular, se empieza a engrosar, a engrosar, a engrosar, a engrosar, esperando que llegue ese huevito y que llegue ese espermatozoide para meterse, incrustarse en esas glándulas, y ahí es cuando se implanta ese trofoblasto, que es como le decimos nosotros en medicina. Ese trofoblasto es el momento en que se han unido el óvulo y el espermatozoide. Eso es lo que debería pasar. Ahora, ¿qué pasa? La mujer no queda embarazada todos los meses. Entonces, si la mujer no queda embarazada, esa cantidad de hormonas que está en el cuerpo, estimulada sobre todo por ese remanente que iba cargando ese huevito que se llama el folículo, que se llama el cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo hace que se liberen unas hormonas que va a hacer que al final la progesterona se disminuya en el cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? Va a botar toda esa capa gruesa que se había ido estimulando de sangre. Entonces lo que estamos menstruando no es solo sangre. Estamos menstruando un tejido que estaba recubriendo el útero, que contiene sangre. Eso es lo que debe pasar normalmente. Entonces eso no es como que me corté y me sangró. No es la misma sangre. Es una sangre que ha sido acumulada durante todo el mes para finalmente liberarse. Entonces eso es lo que debe pasar normalmente. Entonces, sé que esto va a sonar muy específico, pero es importante que lo entendamos, porque si no nos van a decir que ese método es normal. Es normal que haya más progesterona o menos progesterona, o que eso no pasa nada porque usted se lo pone aquí en el bracito y no le pasa nada, o que usted se está poniendo
una T adentro que tiene hormonas y que eso no pasa nada.